principales causas de la pobreza en México y el mundo. En la actualidad, muchas de las causas de la pobreza son históricamente heredadas, agravadas además por el paso del tiempo. Si las observamos, nos daremos cuenta que todas ellas tienen un rasgo en común. Para encontrar la causa que la provoca, hay que remontarse siglos atrás, a la época del colonialismo, de la esclavitud, de la explotación indiscriminada de los recursos de los países ocupados, de las guerras. Es por tanto un fenómeno que se ha desarrollado en diferentes periodos históricos y que se manifiesta de diferente intensidad y con distinta cara según el área en la que nos refiramos. En este caso es México. Hay 6 principales causas de la pobreza en México. 1. Los conflictos bélicos y la violencia. 2. Efectos en el cambio climático. En este básicamente nos basamos en que sin recursos no hay dinero y sin dinero no hay comida. 3. La carencia de asistencia médica adecuada. Es claro que esta se identifica principalmente como su nombre mismo lo dice. ¿Y qué quiere decir con eso? Sin medicina, mucha gente enferma y desafortunadamente termina en la muerte. Pero las zonas donde hay más dinero, tienen los recursos, si les dificulta tanto el adquirir un medicamento como en zonas rurales donde la obtención de esos medicamentos es cara y muy tardía de obtener. 5. La falta de acceso a agua potable y saneamiento. ¿Qué se refiere a esto? No todos los lugares tienen acceso a agua potable debido a que su obtención requiere ciertos mecanismos de filtración, endulzante, sanitizado, lo cual significa dinero y que no todas las zonas tienen los recursos necesarios para pagarle. 6. Las deficiencias nutricionales en la alimentación. Sabemos que la alimentación es algo importante tanto física, mentalmente y emocionalmente cuando uno está en proceso de crecimiento y el cual necesita dinero para poder obtener dichos alimentos. Entonces, hay zonas donde no pueden comprar alimentos en los cuales te pueden dar vitaminas, minerales, etcétera, y tienen que adquirir una alimentación escasa en la cual no funciona para un desarrollo óptimo, sano y saludable. Como bien fue dicho anteriormente o al principio, nos podemos dar cuenta que cada uno de estos puntos tiene algo en común, que para cada uno necesitas recurso para poder adquirirlo. En pocas palabras, dinero. Como se podrá ver en la pantalla, podemos ver una imagen certificada de las poblaciones y entidades de México con mayor pobreza. La pobreza en México tiene distintas historias y acontecimientos, como algunos lo son en 1980, donde la gesta económica en el ingreso real de las personas es aumentado. En el 2000 se aprecia en países latinoamericanos el incremento de la pobreza extrema, como también en el 2006 se reduce la pobreza multidimensional de países latinoamericanos. Esto muy positivo. También en 1978 se hace la reforma económica y la apertura comercial hasta el 2007, donde la economía sube al 8.9% anual promedio económicamente, reduciendo las personas de pobreza extrema. Después, en el 2010, sucede que la CONEVA en febrero aprueba los criterios y lineamientos generales para la definición, identificación y medición de la pobreza. También en el 2012 se presenta la revisión sistemática sobre distintos enfoques y medición empírica de la pobreza, al fin y al cabo. Estadísticas de pobreza en México. De acuerdo con las últimas mediciones de pobreza en el país, con datos del 2018 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en México se registraron 52.4 millones de personas pobres y 9.3 millones de ellas vivían en pobreza extrema. La pobreza en México se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social y mental, calidad y servicios básicos en la vivienda, ingresos y cohesión social. Según la definición de desarrollo social, por las leyes del país, se divide en 4 categorías: pobreza moderada, relativa, absoluta y extrema.
Últimamente se ha suscitado acalorados debates sobre la metodología de los estudios sobre la pobreza que aplica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. La pobreza se ha reducido en un 2.5% en los últimos 10 años, mientras que menos del 2% de la población de México vive por debajo del umbral internacional de pobreza fijado por el Banco Mundial. A partir de 2020, el gobierno de México estima que el 58% de la población de México vive en clase media y el 2% en pobreza extrema, lo que lleva un 43.6% de la población total que vive en México bajo la línea de riqueza nacional. La gran diferencia podría explicarse porque el gobierno adoptó el método multidimensional de la pobreza como una forma de medir, por lo que una persona que puede tener un ingreso más alto que el de la línea internacional de la pobreza establecido por el gobierno de México podría caer en la categoría de pobreza moderada. Algunos problemas enlazados con la pobreza. Tenemos, por ejemplo, ya hemos señalado el hambre y la desnutrición que existen entre otras manifestaciones. La pobreza también afecta a la salud de las personas. A día de hoy todavía hay 6 millones de niños y niñas que mueren cada año en el mundo antes de cumplir 5 años. La pobreza hace casi imposible, además que hay muchas personas acceden a servicios básicos como la educación, una vivienda digna o el agua potable, entre otros. Esas son algunas de carencias que tienen varias personas actualmente.